de Cristo en casi todo en casi toda su estructura. Como siempre decimos, el texto relacionado con la oración antes de iniciar se encuentra en Joel 2:23 y nos dice: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Como usted lee el capítulo 2 de Joel, es una profecía muy interesante del final del tiempo. Dios está prometiendo que habrá un derramamiento de su Espíritu Santo de manera especial al final del tiempo. Justo antes de Cristo venir, habrá un derramamiento similar al de Pentecostés. Y Joel pues hace una comparación. La lluvia también es una forma de simbolizar al Espíritu Santo. Los estudiosos de la profecía bíblica entienden que la lluvia temprana fue aquella que cayó en Pentecostés, y la lluvia tardía es ese derramamiento especial del Espíritu Santo al final del tiempo. Así que debemos pues orar para que el Señor haga descender su Espíritu Santo en nosotros. Pienso personalmente que vivimos en el tiempo bien cercano a la venida de Cristo, y si no es nuestra generación, no creo que pase de una o dos generaciones más, pues la terminación del problema del pecado. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 158, se nos dice: debiéramos orar tan fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo como oraron los discípulos en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquella ocasión, nosotros lo necesitamos aún más hoy. Así que, además de orar por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, debiéramos también orar para que haya un derramamiento especial en toda la iglesia cristiana del Espíritu de Dios, y que las personas puedan salir a testificar como hicieron también los discípulos. Así que me quiero presentar delante de nuestro Dios antes de abrir el estudio de su palabra en esta noche. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más podemos abrir tu palabra y podemos profundizar en ella y extraer los principios del Evangelio que tú tienes para enseñarnos a cada uno de nosotros. En esta hora, oh Padre querido, en el nombre de Jesús, quiero pedirte el perdón de nuestros pecados, y quiero pedirte también en su santo nombre el derramamiento de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Que tu Espíritu pueda tocarnos de manera especial. Que este tema tan relevante en tu palabra pueda ser de gran bendición en la vida de cada uno de nosotros. Guíanos en el Espíritu de tu palabra y bendice de manera especial cada hermano que participa con nosotros en este programa de enseñanza. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas y porque sabemos que tú estás dispuesto a dar tu Santo Espíritu a quienes te lo piden. Y es por eso que con corazón humilde te pedimos de manera especial que tú puedas depositar una doble porción de tu Santo Espíritu en medio nuestro en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entre los objetivos del capítulo o de este tema, vamos a enseñar que por medio del santuario Dios modeló el plan de salvación en 3 fases: justificación, santificación, redención. Vamos a enseñar que cada mueble del santuario señala un aspecto de la obra de Dios en el proceso de salvarnos del pecado, y vamos a mostrar que los muebles estaban ordenados en forma de cruz. En forma de cruz. Y esto también es bien significativo, bien relevante. El versículo ancla para el tema de esta noche lo encontramos en Éxodo 25:8 y nos dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ustedes van a hacer un santuario para mí, dice el Señor, y yo voy a estar viviendo en medio de ustedes. Antes de dar inicio al tema esta noche, hay un texto muy importante en Romanos 15:4, y vamos a ver qué principio podemos obtener de este texto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. El texto es bien claro. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un propósito. O sea, todo el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, tiene un propósito claramente definido. Nosotros habíamos dicho en 2 Timoteo 3:15, vimos que el propósito de la Biblia es darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe en Cristo. Y aquí el apóstol Pablo pues es cónsono con ese principio y nos dice que todo lo que se escribió antiguamente pues tiene el propósito de enseñarnos, tiene el propósito de enseñarnos y que nosotros podamos tener paciencia y podamos ser consolados por medio de las Escrituras para tener una esperanza. Y esto yo creo que es lo que diferencia al cristiano genuino del incrédulo, la esperanza. La esperanza de un mundo mejor, la esperanza de una vida eterna en presencia de nuestro Dios, la esperanza de que no importa cómo se desencadenen los hechos, nosotros tenemos la garantía de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y eso lo podemos aprender siempre que vayamos entonces a revisar las Escrituras. Vamos a ver que en ella nosotros vamos a aprender por la paciencia, vamos a ser consolados y vamos a tener esperanza. Quiere decir que Romanos 15:4 nos recuerda ese primer texto clave de la introducción a este programa, 2 Timoteo 3:15. La Biblia nos enseña el camino de la salvación por medio de la fe en Cristo. Hasta ahora, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros completamos en el tema 20, en el Evangelio definido, y vimos ahí cuál es el compromiso al que Dios nos llama por el Evangelio. En el tema 20 cerramos las 3 fases de la salvación. Vimos el concepto de justificación, santificación y redención. Lo que estamos haciendo a partir del tema 20, cuando introducimos la creación como un símil del Evangelio, luego la liberación de Israel de Egipto como otro símil del Evangelio, ahora vamos a ver el santuario como otro símil del Evangelio. Lo que estamos haciendo aquí es mostrando que Dios en realidad no funciona a lo loco. O sea, Dios pudo muy bien en la creación con su palabra. La Biblia dice que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Y Dios pudo muy bien, Dios pudo venir aquí a la tierra muy bien y decir, la tierra organícese tal y como yo la quiero, finalizada. Y con un solo comando resolver todo. Pero Dios no quiso hacer eso. Él quiso hacer un proceso. Primero la luz, luego separó las aguas, luego la tierra surge de las aguas, luego llena de vida la tierra, luego trae su imagen y semejanza, luego reposa. Y Dios nos quiere decir que Él va a estar utilizando ese mismo proceso en la dinámica de recrearnos, o sea, rehacernos. O sea, Dios está ahora siguiendo un proceso. Cuando Dios crea la tierra, digamos, la organiza, la ordena, que estaba desordenada, vacía, en oscuridad, Dios quiere decirnos a nosotros algo. Y nos quiere decir que así como la creación de la tierra siguió un proceso, de igual manera el Evangelio sigue un proceso al momento de convertirnos a nosotros en nuevas criaturas. De igual manera, la liberación de Israel de Egipto. Dios pudo muy bien enviar un terremoto, que el palacio de Faraón se cayera arriba de él, los soldados se murieran y eliminar todo y que Israel se fuera tranquilo y campante para Canaán. Pero no, Dios no quiso hacer eso. Dios quiso mostrar su poder, mostró que las grandes maravillas en realidad no libertan a nadie de la esclavitud del pecado. Dios quiso demostrar que solo hay una manera en que usted puede alcanzar la libertad y es por medio de la sangre derramada del Cordero.
Quiere decir que los seres humanos necesitan ir a la cruz. No hay otro medio de salvación por medio del cual podamos ser salvos, dice la Biblia. Solo por medio de Jesucristo. No hay otro nombre, dice el texto de Hechos 4:12. No hay otro nombre mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Solo por medio del Cordero. Entonces Dios quiso, a través de la liberación de Israel de Egipto, dejar exactamente una estructura, un modelo que fuese un símil también del Evangelio. Y básicamente lo que hemos estado haciendo es viendo en historias bíblicas, en relatos bíblicos, en eventos bíblicos, viendo cómo Dios ha sido coherente con su evangelio y cómo a través de las escrituras nosotros podemos ahora confirmar la dinámica de nuestra salvación. Entonces, ustedes conocen bien todo el proceso, los problemas serios que tienen los seres humanos. Yo no me avergüenzo del evangelio, no tengo por qué hacerlo porque todos los seres humanos se mueren. La totalidad son egoístas. La razón por la que se mueren es por su pecado. Entonces yo no tengo que tener ningún temor de hablar con ninguna persona para decirle, mira, encontré cuál es tu problema. De hecho, te lo he dicho a muchos amigos y ellos se sorprenden y a veces me pueden tildar hasta que medio que perdí el juicio. Pero yo les he sido bien franco y les he dicho, tienes que poner a Dios en el centro de tu ecuación, en el centro de tu vida. Porque realmente la muerte te puede sorprender en cualquier momento. Y si no te encontró en armonía con el Evangelio, lamentablemente tú perdiste tu salvación eterna. Y eso es penoso. Eso es triste porque la salvación es un regalo. O sea, ¿cómo es posible que tú pierdas un regalo, sobre todo un regalo eterno? Solo una persona que haya perdido el juicio no se dedica, no se detiene a ver qué es lo que Dios le está ofertando. Y yo con mucha pena estoy mirando a un mundo que va demasiado rápido y nadie quiere detenerse a considerar su destino. Todos saben que no tienen definido dónde terminan. Todo el mundo lo sabe, pero nadie se detiene. Entonces, no seamos nosotros igual que el resto. Ustedes conocen el Evangelio, ustedes conocen lo que Dios quiere lograr, ustedes saben que Dios quiere pasar la eternidad con cada uno de nosotros. Entonces, no pierdan este regalo. No lo pierdan. Dediquen tiempo. El apóstol Pedro decía que nosotros debemos preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor, que debiéramos enfocarnos en profundizar las Escrituras, en estudiar las Escrituras. No seamos cristianos mediocres, es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. No sea de los que dan las cosas que, bueno, eso yo no le voy a hacer mucho caso. Pues ya yo cumplí con Dios, ya yo fui a la iglesia, o ya yo hice esto, yo hice lo otro. No sea un cristiano mediocre, mejor deje eso. Hasta que usted no esté decidido a comprometerse con el Señor, no pierda su tiempo en jugar a ser cristiano o a jugar a la iglesita. Eso no tiene ningún sentido. Comprométase con Dios. O sea, si lo va a tomar en serio, tómalo en serio. Si no lo va a tomar en serio, entonces no pierda su tiempo a jugar entre el carnalito y el espiritualito y a brincar la tablita. Comprométase con el Señor. Vimos que el pecado pues está presente en nosotros, es un problema que tenemos todos, lo tienen ustedes, lo tengo yo. También el pecado nos gobierna, nos esclaviza, todos estamos en esa condición. Y finalmente el pecado nos culpa y nos condena a muerte. Entonces, esta realidad nos afecta de forma directa y nos perjudica también. O sea, nosotros, los que son padres, sufren cuando los hijos pues desobedecen o hacen algo incorrecto, o cuando no le está yendo bien o están tomando decisiones que son perjudiciales para ellos. Y todo el problema es el pecado. O sea, nosotros sufrimos cuando a nuestra pareja pues le pasa alguna cosa o cuando reacciona de una manera que sabemos que es inapropiada. Y cuando lo analizamos, el problema de fondo es el pecado. Sufrimos cuando hay escasez, sufrimos por el egoísmo de grandes corporaciones que no son lo suficientemente justos como para proveer
alimento a tantas personas que padecen de hambre en el mundo. Escuchaba una estadística que el 40% de la comida que se produce en el mundo diariamente se bota. El 40%. Es una cosa, una barbaridad. Con eso comería toda la humanidad que está padeciendo hambre. Pero estamos metidos en un mundo donde el pecado reina, el pecado gobierna, la injusticia es la base. Todo el mundo está pensando en búscame lo mío, y eso es la raíz del problema. O sea, el ego es la base del problema, y lo que contrarresta el ego es el amor incondicional de Dios. El amor ágape. Dios se dio por nosotros. Se dio por sus enemigos, se dio por los que lo ofendieron, se dio por los pecadores, se dio por los impíos. O sea, Dios ahora desarrolla un proyecto para salvar a personas que no quieren saber y el pecado los tiene gobernados. Y yo digo, alabado sea el Señor. O sea, yo hubiese estado en el trono de Dios y hace rato yo hubiese limpiado muchas cosas. Pero la paciencia de Dios y la misericordia se extiende cada día. La Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, sobreabundó la misericordia, y Dios extiende su gracia y su misericordia y llama a los pecadores a arrepentimiento, los llama a salvación, los llama a encontrarse con Él. Vimos las dos funciones fundamentales de la ley de Dios, que son señalar el pecado y guiarnos a Cristo. En el tema de la liberación de Israel de Egipto, podemos darnos cuenta que los 10 mandamientos no son el vehículo de salvación. No lo son. Por eso yo no puedo predicar el evangelio sobre la base de decirle a las personas que obedezcan los mandamientos de Dios. Porque la obediencia a los mandamientos de Dios son el resultado de mi salvación, no la causa. La causa es la sangre del Cordero. O sea, Dios no le dio a los israelitas en Egipto su ley y les miren, a partir de ahora ustedes tienen que obedecer, ustedes no deben matar, no deben mentir, no deben engañar, deben ponerme a mí en primer lugar en sus vidas. Dios no hace eso. ¿Por qué? Los tipos son esclavos. Primero hay que libertarlos, quitarlos de la mano del faraón, mandarlos lejos a una situación, a una condición que el faraón nunca más los puede alcanzar, y ahora libres de la esclavitud. Ahora Dios le dice, miren, yo le voy a mostrar cómo yo soy. Yo soy así. Y a mí me gustaría que ustedes también fueran así. Y esto me está diciendo que Dios nunca le pone al ser humano algo que él no esté dispuesto a cumplir. En otras palabras, lo único que Dios está haciendo es entregándome su carácter y diciéndome, yo no miento porque yo soy la verdad. Yo no quiero la muerte del impío porque yo soy la vida. Yo detesto la mentira. Yo soy fiel. O sea, Dios me está diciendo cuáles son sus principios y me muestra mi condición egoísta para yo decir, wow, es que yo de verdad estoy mal. Yo necesito entonces un cambio. Necesito una nueva creación, necesito el evangelio. Entonces, por medio del evangelio, lo que Dios está haciendo es librándome del problema de la culpa y la condena a muerte que gravita sobre mí por ser pecador. Me arrebata de las garras del pecado para que el pecado no siga gobernándome y dirigiéndome, y que el ego de una vez por todas sea removido, para que el Espíritu de Dios pueda ahora enseñarme los principios de cómo servir a los demás, cómo preocuparme por la salvación de los otros. Y a la pregunta de Marlene en estos días, yo reflexionaba mucho en eso, porque cuando yo veo cristianos, obviamente, que entienden que ya ellos llegaron porque ellos sí conocen la palabra y que los demás se perdieron, es penoso, porque obviamente mientras más cerca estés de Cristo Jesús, más preocupado vas a estar tú por ganar esas personas para Cristo. O sea, mientras más perdido está una persona, más deseo habrá en ti por
que ellos alcancen la salvación. Ustedes lo van a ver en el carácter de Cristo. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, que un grupo de tipos lo están burlándose, blasfemando, lo habían golpeado, lo habían escupido, lo habían maltratado, y ahí en la cruz Jesús dice: Padre, perdónalos, perdónalos. O sea, perdona, empieza perdonando la ignorancia de ellos. Ellos no saben ni siquiera lo que están haciendo. Ellos no saben ni siquiera con quién están lidiando. Ellos ni siquiera saben quién soy yo. No le tomes en cuenta el pecado. El famoso diácono de la iglesia Esteban, que fue apedreado, mientras las piedras le caían, miraba al cielo y decía: Padre, no les tomes en cuenta este pecado a esta gente. No se lo tomen en cuenta. Entonces, yo pienso que este es un tipo de carácter que está bien escaso hoy en día, mis queridos. Está bien escaso. O sea, el carácter del amor incondicional de Dios, el carácter de preocuparnos por la salvación de los perdidos, el carácter de salir y compartir el evangelio, eso se está perdiendo. Los cristianos no han entendido cuál es su misión, cuál es su rol, por qué existen, por qué fueron salvados. Usted fue salvado para salvar. Esa es la razón por la que usted fue salvado. Usted fue salvado para poder revelar el amor de Dios a los demás. Entonces hemos visto ya que el evangelio pues me salvó, Cristo se involucró, Cristo abandonó su trono, bajó, vino a la cruz y en la cruz pagó mi redención eterna. Y ahora Cristo me justificó. En otras palabras, me absolvió, me perdonó, me libertó del problema del pecado. Y ahora cuando yo lo acepté como mi salvador personal, creí en él, lo acepté, ahora yo públicamente lo demuestro por el bautismo. Y ahora el evangelio comienza un proceso de transformarme día a día. La santificación, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, es un proceso progresivo que dura toda la vida nuestra. Toda la vida. Por eso usted tiene que ser paciente con el miembro de iglesia, con el creyente, porque siempre se le van a ir disparando los breakers. Y el día menos pensado, usted escucha un disparate de este creyente. Y tiene que agarrarlo y con amor decirle: mira, fulano, eso que tú hiciste no está bien, eso es de la carne. O sea, tú no puedes gritarle a una gente o armar una contienda o crear un problema. No, lo que pasa es que él me dijo: sí, yo sé que él te dijo, pero mira, vamos a hacer una cosa, vamos a orar, vamos a acercarnos a la persona. Entonces, ese es un proceso. El proceso de la santificación dura toda la vida, toda la vida, toda la vida. Por eso, usted se encuentra con cristianos, incluso muy maduros, que se cometen el error de desconectarse de Cristo porque se sienten que ya no necesitan la dirección del Espíritu de Dios y terminan chocando de manera fea, terminan cayendo de manera fea. Y muchas veces, con mucha tristeza lo digo, hay personas que después de haberse presentados como inmaculados, entonces colapsan con pecados tales que ahora ellos no se sienten con el deseo de seguir liderando o predicando el evangelio o trabajando con compromiso para el Señor, porque entienden que su pecado ya no los hace aptos, el pecado cometido no los hace aptos para seguir predicando el evangelio. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. O sea, usted en el proceso de la santificación tiene que saber que separado de Cristo usted no puede hacer nada. Usted puede tener todos los años del mundo en una iglesia, la que sea. Usted puede hacer todas las obras buenas. Usted puede haber leído toda la Biblia y orado todo lo que usted quiera. Y si a los 40 años usted se separó de Cristo, 40 años caminando con Cristo, usted viene y se separa de Cristo, usted va a pecar de manera irremediable. No hay otra cosa. La Biblia es clara en eso. Separado de mí, tú no puedes hacer nada. Entonces la santificación va a ser un proceso de lucha ¿entre quién? Entre la presencia del pecado, mi naturaleza pecaminosa, mi tendencia natural a hacer las cosas que a Dios le desagradan, y el Espíritu de Dios que está en control, diciéndome a mí: no, Ricardo, espérate, las cosas no van a ser como tú quieres, ahora yo estoy en control, déjame a mí seguir dirigiendo tu vida. Y esta va a ser una lucha hasta que Cristo venga, donde el Evangelio
va a remover esa presencia, esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia natural a desobedecer, y Dios me va a dar cuerpo transformado, inmortal, para vivir con Él para siempre. Estas tres fases de la salvación, el evangelio de la justificación, la santificación y la redención, fueron claramente definidas en 1 Corintios 1:30, que es lo que hemos estado repasando en los últimos dos temas. Y nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está. Nosotros creemos entonces en un evangelio de tres fases: pasado, presente y futuro. El evangelio me salvó, el evangelio me salva, el evangelio me salvará. Son las tres fases de la salvación. Ahora, en este tema vamos a analizar cómo Dios proveyó a Israel un sistema gráfico para explicar el proceso de la salvación. Vamos a hacer un pequeñito repaso. Ya aprendimos lo que pasó con Israel. Vimos que la sangre en la puerta, la Pascua, es donde está modelada la justificación. Vimos que el cruce del Mar Rojo es la representación del bautismo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 1 al 4 dice que Dios estaba bautizando al pueblo mientras los cruzaba por el Mar Rojo. Y luego Dios ahora toma control por medio de la obediencia de su ley, de alimentar al pueblo, les dio provisión, les dio vida y vino a habitar en medio de ellos. Todo eso ocurre en el desierto, en la experiencia de la santificación, y finalmente la llegada a Canaán y la destrucción de los impíos es lo que cierra la problemática de la liberación de Israel. Y lo mismo sucede con el evangelio. Nosotros, todo el plan del enemigo de Dios, símbolo que simboliza Faraón, es mantener esclavos en el pecado a los hijos de Dios. Entonces, por medio de la cruz es donde Dios me muestra la puerta de la libertad del problema del pecado. Y ahí entonces yo empiezo el proceso. Luego necesito pasar por la experiencia del bautismo. Luego necesito ser guiado por el Espíritu de Dios. Me convierto en templo donde habita el Espíritu de Dios. Dios viene a morar en mí, como va a morar en cada uno de ustedes. Y luego el objetivo final es la vida eterna, donde moraremos con Dios para siempre. Quiere decir que esto es un modelo, esta es una historia que es un modelo, pero precioso y exacto, fidedigno de la estructura del Evangelio. Vamos entonces a hablar un poquito del santuario. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está impregnada del santuario. Vamos a leer Éxodo 25:8, Hebreos 8:1 y 2 y 1 Corintios 3:16 y 17. Y vamos a ver cuántos tipos de templos o santuarios podemos ver en estos versículos. Vamos a ver Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pues aquí vemos el tabernáculo, el santuario de Israel, que el tabernáculo era esta tienda aquí. Vamos a hablar de eso en detalle. Pero este era el santuario que Dios le pidió a Moisés para morar en medio de Israel. Quiere decir que tenemos aquí un santuario físico y es real. Vamos a ver ahora qué nos dice Hebreos 8:1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense que Hebreos está hablando de que Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre en los cielos para interceder por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y Cristo se convirtió en el ministro, en el sumo sacerdote del santuario, y dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiere decir que el libro me está hablando de que el trono de Dios, alrededor del trono de Dios, toda la estructura alrededor del trono de Dios funciona como un santuario. Por eso cuando usted va a estudiar Apocalipsis se va a dar cuenta que Cristo se mueve por los candelabros.
Y vamos a ver qué representa los candelabros. Luego se mueve hacia el trono de Dios. Luego pasa al altar de incienso. Y luego Juan ve el arca del pacto. Vamos a leer Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ah, miren qué chévere. El templo de Dios fue abierto. ¿Y qué está viendo Juan? El arca del pacto. Él está viendo el arca del pacto de Dios, lo está viendo en el cielo. Entonces, esto es bien significativo. Yo les quiero decir a ustedes, esto está en Apocalipsis 11. Ya Cristo ha pasado por el altar de incienso, ha pasado por los candelabros, pero cuando usted analiza el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que si usted no conoce la estructura del santuario, usted no puede entender el libro de Apocalipsis. De que nosotros tenemos una clase de profecía donde tenemos ya un año trabajando, la paramos por este programa de emprendedoras, pero tenemos un tema sobre el santuario y sobre el libro de Apocalipsis, y uno puede darse cuenta que si yo no entiendo la estructura del santuario, yo no puedo seguir a Cristo a través de la ruta de Apocalipsis. Por eso en Apocalipsis te dice que los que son salvados son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El Cordero está ahora en el candelabro, ahora se movió para el altar de incienso, ahora está por allá. Entonces, para usted conocer bien el Apocalipsis, tiene que conocer bien el santuario. Entonces tenemos aquí dos templos. Tenemos el templo en el desierto, tenemos el templo en el cielo, y vamos a ver un tercer templo del cual se refiere la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, entonces, ¿dónde hay otro templo? En cada uno de nosotros. Nosotros, cuando pasamos por el nuevo nacimiento, nos convertimos en templos de Dios, donde el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros, viene a dirigir, viene a morar, viene ahora a gestionar la dinámica de nuestras vidas. Entonces, en los versos anteriores podemos ver al menos tres tipos de templos a lo que se refiere la Biblia: el santuario en el desierto, el templo de Dios en el cielo y nuestro cuerpo. Desde Éxodo 16, todo el libro de Levítico, parte del libro de Números y parte del libro de Deuteronomio, encontramos información sobre el tabernáculo, su construcción y su propósito. Encontramos el sistema de sacrificios y la mediación del sumo sacerdote. Dios fue muy explícito en cada detalle del santuario. Dios le pidió a Moisés que lo construyera conforme a lo que él le reveló en el monte. El santuario se componía de un patio abierto. En el centro del patio se encontraba un edificio menor o una tienda. El patio estaba rodeado por una cortina blanca de lino soportada por columnas de bronce con bases de bronce y capiteles de plata. La tienda, que se encontraba en el centro del patio, se dividía en dos partes. La parte más grande, que es esta de acá, era conocida como el lugar santo. Esta era la parte más grande, ¿verdad?, de la tienda. Aquí había un velo que tapaba el arca del pacto, que dividía este cuarto más grande de este más pequeño. Y el lugar más pequeño, que se conoce como el lugar santísimo. Vamos a explicar cada uno de esos detalles y los colores que representaban y qué significaban. Ahora bien, así estaba estructurado el santuario. El santuario tenía una sola puerta, el tabernáculo tenía una sola puerta orientada hacia el este. Y vamos también a saber qué significaba la puerta. Ya ustedes vieron qué significaba la puerta cuando hablamos de la Pascua, pero vamos a también a ver aquí por qué el santuario tenía una sola puerta. Esta puerta estaba orientada al este. Usted se encontraba luego con el mueble del altar, el altar de los sacrificios, luego había un lavacro, y luego aquí habían tres muebles: un candelabro de 7 lámparas, una mesa de los panes, un altar de incienso y el arca del pacto, que era el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo. El patio
el patio que estaba rodeado o cerrado por estas cortinas. Estas cortinas no eran muy altas, eran equivalentes a unos 5 pies. Quiere decir, cualquier persona bajita podía saber lo que estaba pasando aquí alrededor del patio. Ya esto estaba cubierto todo, aquí adentro no estaba expuesto, pero las personas sabían entonces lo que pasaba en el patio. El patio tenía 100 codos por 50 codos. Un codo en la Biblia representa como 0.75 metros, o sea, 3/4 de un metro. El lugar santísimo tenía 10 codos de ancho, 10 codos de alto y 10 codos de ancho, de largo y de alto. La altura del tabernáculo era de 10 codos y el lugar santo tenía 20 codos por 10 y 10 de altura. El lugar santo en hebreo se llamaba Kodesh, el lugar santísimo, Kodesh, Kodashim, era extremadamente santo. Aquí se manifestaba la Shekinah, por la gloria de Dios que descansaba arriba del arca del pacto. En el patio habían 2 muebles, el altar del sacrificio y el lavacro. El sumo sacerdote se encargaba de interceder por el pueblo de Israel y diariamente llevaba la sangre hasta el altar de incienso y el velo en el lugar santísimo. En otras palabras, el sacerdote tomaba la sangre del sacrificio, una persona pecaba, traía un cordero, el cordero era degollado y el sacerdote tomaba esa sangre, untaba los cuernos del altar, tomaba sangre y le entraba aquí hasta el altar del incienso y asperjaba, o sea, ponía esa sangre en el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. El resto de la sangre era derramada y el cordero era quemado completamente. El pecador salía del santuario, ahora perdonado, porque su pecado se le había quitado de encima y el cordero lo había cargado. El cordero muere en el lugar del pecador y la sangre que ahora se convierte en la vida del cordero, que ha sido contaminada por el pecado, ese pecado quedaba registrado o guardado en este velo hasta el día de expiación. El día de expiación, que era una vez al año, entonces el santuario era completamente purificado y los pecados acumulados durante todo el año aquí pasaban a un sacrificio especial que era, se escogían 2 machos cabríos, uno para Dios y otro para Azazel, representando al enemigo de Dios, y los pecados simbólicamente eran traspasados por el sumo sacerdote desde el santuario al macho cabrío de Azazel, que es un símbolo del enemigo de Dios, quien es el verdadero responsable de todos los pecados en el universo. Este macho cabrío era llevado entonces y dejado abandonado en el desierto. Entonces, pero esos son ya muchos detalles que vamos a verlo un poquito más adelante, y si usted quiere después estudiar más a fondo el tema, tendría que entrar entonces en el programa de la profecía. Ahora, el día de expiación era un día de juicio donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para limpiar el santuario de los pecados cometidos por el pueblo durante todo el año. Los elementos centrales en el santuario eran el sacrificio del cordero, mediante el cual era perdonado el pecado, y la mediación del sumo sacerdote en el lugar santo y el lugar santísimo el día de expiación. Esto es tan interesante porque cuando Dios diseñó el santuario, Dios mandó hacer un rectángulo perfecto. Un rectángulo perfecto es un rectángulo compuesto de 2 cuadrados, o sea, 2 cuadrados exactos. Usted toma 2 cuadrados exactos y los pega y usted tiene un rectángulo perfecto. Correcto. Entonces, el centro, cuando usted tiene una diagonal de este cuadrado, que se conocía como el patio exterior, el centro era exactamente el altar de los sacrificios. Y para mí eso es extraordinario, porque eso estaba diseñado por Dios y Dios da las medidas, pero al centavo. Ahora, el centro del patio interior era exactamente el centro del arca del pacto. Yo digo, wow, impresionante. En otras palabras,
Si usted se da cuenta, piense aquí los dos cuadrados, 50 por 50, pegado con otros 50 me da 100 por 50. Es un rectángulo perfecto compuesto de dos cuadrados de 50 por 50. Entonces, aquí yo tengo 10 codos por 20 y 10 por 10. El centro del lugar santísimo, que era el centro del arca del pacto, era digamos, el centro del patio interior. Y el centro del altar de sacrificio era el centro del patio exterior. Ahora, ¿por qué esto? ¿Qué quiere Dios decirme con eso? Dios me está diciendo que los principales roles de Cristo son Cristo como el Cordero inmolado que está pagando por nuestros pecados y Cristo, el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Aquí tengo los dos elementos centrales, los dos roles fundamentales de Cristo en el proceso de la salvación. Él es el Cordero, Él es el sumo sacerdote. En otras palabras, aquí están las dos atracciones principales de Cristo, el sacrificio y su mediación e intercesión por nosotros. Y tenemos aquí simbólicamente representados los dos procesos llevados a cabo por Cristo, la cruz y el juicio. Quiere decir que aquí nosotros estamos viendo a la luz del santuario que Dios, al diseñar incluso el edificio, me está dando como centro dos áreas que son muy bien, muy importantes muy bien definidas en cuanto al tema de la salvación. Aunque las connotaciones del santuario son profundas en el marco profético, en este estudio vamos a analizar el santuario en el contexto del Evangelio. O sea, nosotros vamos a enfocarnos en cómo el santuario me da respuesta a los conceptos de justificación, santificación y redención. Sin embargo, toda la mecánica del juicio de Dios en el día de expiación, el milenio, el estado de los muertos, la condición del pecado, la paga del pecado, toda esa información dentro del marco profético se puede, digamos, explicar de mejor manera a la luz de las enseñanzas del santuario. Entonces, vamos a leer Hebreos 8, 1 y 2, que ya lo leímos ahorita, pero vamos ahora a verlo. ¿A quién representa el sumo sacerdote? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vamos a ver otros textos que señalan esta labor de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Vamos a leer Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que Cristo es el sumo sacerdote y a través de él yo me puedo ahora acercar al trono de la gracia porque él está mediando entre Dios Padre y nosotros. Quiere decir que Cristo viene a ser ese puente de mediación. Y esto es bien importante porque algunas personas entienden que hay otros mediadores. Esta fue una de las grandes discusiones que existieron con la Iglesia Popular, que ha puesto otro tipo de mediaciones. La mediación de María, la mediación de la Iglesia, hay otros mediadores. Y la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Lo dice 1 Timoteo 2, 5. No hay otro mediador más que Cristo. Vamos a leer también Hebreos 7, 26 al 27 para que veamos lo que nos dice acerca de a quién representa el sumo sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y yo, gloria a Dios.
Cada vez que los sumos sacerdotes de Israel iban a interceder por el pueblo, ellos tenían que hacer sacrificios de corderos para limpiar los pecados de ellos antes de mediar por el pueblo. Lo que Hebreo me está diciendo es que este sumo sacerdote, que es Cristo, no tuvo que hacer sacrificio por sí, sino que él mismo era el sacrificio y él mismo se entregó de una vez para siempre y se ofreció a sí mismo por nosotros. Quiere decir entonces que el sumo sacerdote era un símbolo de Cristo. ¿Cómo estaba vestido el sumo sacerdote? Vamos a leer, ustedes pueden leer Éxodo 28 completo, vamos a tomar solo el primer texto aquí. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Quiere decir que el sumo sacerdote tenía aquí primero una túnica blanca, esa era su primera pieza de vestimenta, luego una túnica azul que tenía unas campanillas, luego tenía esta túnica bordada, conocido como el efod. El efod estaba bordado de 4 colores, tenía también un cinturón, tenía el pectoral, que es este cuadrado aquí, con 2 piedritas, una se llamaba Urim y la otra Tumim. Estas piedritas eran de consulta. Cuando el sumo sacerdote se presentaba ante Dios, podía preguntarle: Señor, ¿estás tú de acuerdo que Israel salga a pelear con sus enemigos? Si una encendía, era que sí; si la otra encendía, era que no. Entonces, esta era una forma del sumo sacerdote comunicarse con Dios y consultar con Dios las decisiones de Israel. El pectoral tenía 12 piedras preciosas, una por cada tribu de los hijos de Israel. Y esto también es simbólico porque esto indica que Dios tenía a su pueblo cerca de su corazón. Cada miembro de la tribu, de cualquiera de las tribus, entonces estaba cerca del corazón de Dios. También habían aquí 2 piedras de ónice que tenían los nombres de cada una de las tribus de Israel, símbolo de que este sumo sacerdote carga con todo el pueblo, con todo el pueblo de Israel está siendo cargado o sostenido por la mediación. Y él tenía también aquí una mitra con un cinto de oro que tenía el título aquí de Santidad a Jehová. Entonces, así estaba vestido. Aquí tenemos el incensario. Ahora, ¿qué representaban todos estos colores en la vestidura del sumo sacerdote? Cada color tenía un significado. Vamos a ver qué significa el blanco en la estructura de la salvación. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Entonces, el blanco es un símbolo de la justicia de Cristo. Significa, ¿verdad?, libre de la mancha del pecado. Son las acciones justas de los santos. Vamos a ver qué representa el rojo, porque ustedes saben que el rojo, pues, siempre está conectado con la sangre derramada, el sacrificio. Vamos a leer Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien, el rojo representa la sangre. Ahora, ¿qué significaba el color azul? ¿Por qué el sumo sacerdote, además de la túnica blanca, tenía una túnica azul encima de esta? ¿Por qué este color azul? ¿Qué representaba? Vamos a ver aquí el azul. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obras. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos
y seáis santos a vuestro Dios. Entonces, el color azul en el santuario era símbolo de la obediencia a la ley de Dios. Vamos a ver qué representaba el púrpura. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. El púrpura siempre fue considerado en la Biblia como símbolo de realeza. El oro, ¿qué significa el oro? Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. El oro es un símbolo de eternidad. Todo el área del tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios tenía que estar hecha en oro. De hecho, el oro es el único material que podía resistir la presencia de la gloria de Dios y de forma simbólica la resistía, porque obviamente la gloria de Dios pues, puede destruir todo lo que nosotros conocemos materialmente, pero de forma simbólica todo el área de el tabernáculo estaba estructurada, estaba construida en oro puro. ¿Y qué representa la plata? Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traeré por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. O sea, aquí tenemos que los elementos del sacrificio, la obediencia, la justicia y la realeza se encontraban en los colores de la vestimenta del sumo sacerdote. Ahora, vamos a leer Juan 19. ¿Qué representaba la puerta del santuario? Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, la puerta del santuario daba al este, al oriente, para que el adorador, cuando viniese a adorar al santuario, le diese la espalda al sol. Los templos paganos estaban orientados al revés, porque el adorador venía siempre mirando al sol, porque el sol era el centro de su adoración. En el caso del santuario, la puerta estaba orientada al este para que el adorador entonces le diera la espalda al sol cuando venía al santuario. Para Dios, la adoración al sol y a los ídolos es un símbolo de esa abominación. La Biblia lo dice muy claro. La adoración al sol es total abominación para Dios. Por eso el problema de la adoración en Sunday, el día del sol, los paganos siempre adoraron el día del sol y Dios lo detesta, y de hecho la Biblia dice que la más grande abominación, creo que está en Ezequiel 8, es la adoración al sol. O sea, Dios le muestra a Ezequiel una serie de adoraciones que están cometiendo los hijos de Israel, de abominaciones que están cometiendo, y ahora al final le dice, yo quiero que tú veas la abominación más grande. Y ellos estaban adorando al sol. Entonces, el santuario también tenía una sola puerta, símbolo de Cristo. Quiere decir que para yo entrar a la salvación, yo solo puedo entrar por Cristo. Así como en la liberación de Israel de Egipto, la sangre del cordero es el único medio para nosotros quedar librados de la esclavitud del pecado. De igual manera, el altar de los sacrificios es la primera entrada aquí. La sangre derramada del cordero es la primera entrada o el primer encuentro del pecador al entrar por el santuario. La puerta, la única puerta de nuestra salvación es Cristo Jesús. Entonces, vamos a leer 3 versículos. Vamos a hacer una pequeña introducción al primer mueble del santuario. ¿Cuál era la función del altar de bronce y qué representaba? El altar de bronce estaba localizado en el centro del patio exterior. Los sacrificios eran ofrecidos sobre este altar. Fue construido de madera de acacia y recubierto de bronce. Era de 5 codos por 5 codos, 7.5 pies por 7.5 pies, y 3 codos, 4.5 pies de altura.
tenía 4 cuernos en las esquinas. Ahora, si leemos Levítico 16:25, vamos a ver qué pasaba en el altar del sacrificio. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Eso está bien claro. Aquí se quemaba la grasa, el holocausto, el sacrificio por el pecado. Vamos a leer Génesis 8:20 para que veamos desde cuándo ya venían estos principios de sacrificar un animal limpio como holocausto, como una ofrenda especial para Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Muy bien, ofreció holocausto. ¿Qué dice Éxodo 29:18? Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Esto es tan interesante, mi querido, que a veces yo me sorprendo de cómo los judíos de hoy en día, el pueblo de Israel de hoy en día, pues no logra ver las similitudes de que la salvación que Dios iba a ofrecer por medio de el Mesías no era una salvación de asuntos de poder o una salvación política, sino que era una salvación del problema del pecado. O sea, es interesante cuando usted ve, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo ahora toma este mismo principio, este texto, miren cómo él lo refleja en Efesios 5:2, y miren las palabras que utiliza para que ustedes vean totalmente la analogía que él hace con este texto de Éxodo 29:18 en Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor. En olor fragante, en olor grato. Quiere decir que el sacrificio de Cristo que se entregó por nosotros fue una ofrenda de olor fragante. ¿Cómo era el holocausto? Dice eso en 18. Esta ofrenda por el pecado es una ofrenda, es un holocausto de olor grato, olor fragante para Jehová. Quiere decir que cuando el pecador entraba al santuario, el pecador culpable transfería su pecado al cordero inocente en el altar. Había una transacción. Yo había cometido un pecado, yo había ofendido a mi esposa, ofendí a un compañero de hebreo, ¿verdad? Que estaba en su tienda y quizá discutí con él, pequé y ahora el Espíritu de Dios me hacía sentir tristeza por el pecado. Yo tengo que pedirle perdón a Dios por este pecado. Ahora, ¿cómo yo lograba el perdón? Entonces yo buscaba un animal sin defecto, limpio, una oveja, puede ser también un chivo o un becerro, y traía ese animal ahora al santuario. Ahora viene la transacción. Mi pecado que yo estoy cargando, que me ha condenado, va a ser transferido al cordero sin mácula, sin mancha, que va ahora a asumir mi pecado, lo va a cargar y debe morir en mi lugar. Esa transacción ahora ocurría. Entonces, el cordero moría en lugar del pecador y este último salía perdonado del santuario. Hay un libro titulado Desequilibrio Fatal, donde Clifford Goldstein declara: cuando en el Israel antiguo un pecador traía su sacrificio al santuario, lo hacía porque había cometido un pecado. Pecaba porque era pecador. Era pecador porque así había nacido separado y ajeno de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Acudimos a Jesús porque hemos pecado y pecamos debido a que somos pecadores. ¿Ven? Entonces, esto es bien importante. ¿Cómo entonces era justificado el pecador antes de la llegada de Jesús? Vamos a leer Levítico 4:1-3 y 26-31. O sea, toda la operación del santuario estaba dirigida o enfocada a la limpieza del pecado. La Biblia enseña el proceso para que todo pecador pudiese encontrar justificación por su pecado gracias a la sangre derramada del Cordero. Vamos a leer Levítico 4:1-3. Habló Jehová a Moisés diciendo:
Habla a los hijos de Israel y diles, cuando, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofreceré a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Cómo era justificado el pecado antes de Cristo llegar? Entonces había que hacer un sacrificio por el pecado y esto era llevado al altar del sacrificio. Mañana vamos a continuar con el resto del altar, las diferentes ofrendas y luego vamos a entrar a los siguientes muebles.